Pues este es el castillo en el que nos hemos quedado. A eso ven una cosa de castillo y otra cosa de castillo. Es que no sé bien de castillos. O sea, si fueran cosas de física de partículas pues te puedo explicar, pero es que no sé cosas de castillos. Entonces todo lo que puedo decir es que por ahí hay castillo en Miami, pero al viento. Aquí hace un frío de cojones. Esto no es Islas Canarias, claramente. Pero bueno, comienza una aventura excepcional. Vamos a visitar ITER. Qué nervios, tío. O sea, nervios. Yo conozco ITER desde la carrera, ¿sabes? Desde la carrera, que allí hablan de ITER como un centro que algún día, no sé qué. Algún día, dice. Ese día ya, tío, lo vamos a conocer. O sea, está literalmente cruzando esa calle. Así que nada, vamos para allá. Pues chicos, chicas, estoy muy nervioso, porque además, aparte de la emoción que me da, pues hay que hacer un vídeo decente. Entonces los nervios se acumulan. Así que deseenme suerte. Vamos para allá. Hola, hijos de Newton. ¿Listos para el estadio completamente al cerebro? Hoy vamos a visitar ITER, el mayor laboratorio de fusión del planeta. Estamos al sur de Francia, cerca de un pueblo conocido como Caradas. Aquí se encuentra ITER, un laboratorio que pretende sentar las bases de una nueva forma de energía, la fusión nuclear. Miren el Sol. De él recibimos continuamente una cantidad de energía 10.000 veces la que necesita el ser humano. Entonces surge la pregunta, ¿por qué no imitarlo? El Sol toma hidrógeno como combustible y lo fusiona para generar una cantidad increíble de energía y lo hace continuamente. Entonces imagina, ¿sería una fuente de energía muy barata, muy fácil de conseguir, prácticamente ilimitada y sin residuos, sin contaminar? La solución a todos los problemas energéticos del planeta sería como tener un sol aquí, en la Tierra. El problema tecnológico, conseguir las condiciones de presión y temperatura necesarias para realizar esta fusión, las condiciones de presión y temperatura que tiene el Sol, y hacerlo aquí, en la Tierra. Para conseguirlo, habrá que darle mucho al coco. Vamos a ver cómo, síganme. Ya estamos en ITER, ¡qué maravilla! ¡No me lo creo! Es aquí donde se pretende desarrollar una nueva forma de energía para en un futuro hacerla realidad. Físicamente, ¿qué hay que hacer? Pues muy sencillo. Tomar un átomo de hidrógeno y conseguir que se una a otro de hidrógeno. Que se fusionen. Eso libera una enorme cantidad de energía sin residuos. En realidad no lo haremos con hidrógeno, el que conocemos normalmente, sino con dos hermanos, deuterio y tritio, porque la reacción es más conveniente. La complicación, conseguir que esto ocurra, y es que los protones al tener misma carga se repelen. Hay que vencer una barrera para conseguirlo. Esto que así dicho parece súper sencillo, es uno de los mayores retos de nuestro siglo, soñado durante décadas. Ha llegado el momento de conseguirlo, y va a ser aquí, en ITER. Vamos a conocerlo. ¿Cómo será? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué es necesario? ¿Cómo avanza la construcción? Hoy lo vamos a descubrir. Acompáñame. Entonces, Alberto, ¿por qué es tan difícil fusionar átomos? Es difícil fusionar átomos porque los núcleos atómicos, que es lo que se fusionan, están cargados positivamente y se repelen debido a la interacción coulombiana. Entonces hay que conseguir que los núcleos se acerquen unos a otros de modo que las fuerzas nucleares operen y se puedan fusionar y producir un átomo de deuterio, tritio o helio. Para eso hay que acelerar los núcleos unos contra otros. Esto se puede hacer en un acelerador de partículas, pero entonces el número de partículas que se fusionan es muy baja. En los reactores de fusión nuclear esto se hace calentando el gas a muy alta temperatura y la agitación térmica es la que acelera los núcleos unos contra otros. Esto se consigue en las estrellas con temperaturas del orden de 10 millones de grados. Aquí en los reactores nucleares como en el ITER las temperaturas son del orden de 100 millones de grados. Y eso hace que con estas temperaturas y suponiendo que tienes suficiente cantidad de material, el número de colisiones son altas y produces energía. Entonces, para eso hay que conseguir no solo temperaturas del orden de cientos de millones de grados, pero también presiones de varias atmósferas. Y eso es el objetivo que queremos obtener en el ITER. Entonces subes la temperatura, subes la presión y ¿cómo controlas eso que creas? Ese se llama plasma, ¿no? Eso se llama plasma. Cuando vas a altas temperaturas, los núcleos y los electrones ya no están ligados y se tiene un conjunto de electrones y iones libres que se llama plasma. El problema de mantener este plasma es que primero pierde calor
y segundo, como tiene una alta presión, varias veces la de la atmósfera, se expande. Entonces, para ello se utilizan campos magnéticos. Los campos magnéticos lo que hacen es reducen la pérdida de energía del plasma porque las partículas cargadas giran alrededor de la línea de campo y por tanto no se pueden mover libremente y eso decrece la cantidad de energía que pierden. Y también con los campos magnéticos mismos también dan una fuerza de compresión sobre el plasma. Y eso es lo que contiene la fuerza de expansión en las estrellas. La propia masa de la estrella contiene la expansión. En los reactores de fusión son los campos magnéticos, porque las partículas son cargadas. ¿Y cuáles son los parámetros de diseño? ¿Con qué puedes jugar tú para conseguir que sea efectiva esta fusión? Para conseguir que sea efectiva la fusión hay que tener una presión alta en un volumen grande. Y eso se consigue a base de tener una máquina lo suficientemente grande para que las pérdidas de calor sean bajas. Eso se sabe por física y también por experimentos actuales que se han hecho de diferentes tamaños. Y uno mantiene la energía en el plasma durante más tiempo en un tokamak cuanto más alto es el campo toroidal y más alto es la corriente del plasma. Y el tamaño. Y el tamaño y la corriente y el campo toroidal están ligados porque hay inestabilidades. Este equilibrio de presión del plasma y de fuerzas magnéticas tiene zonas que son inestables. Si uno mete demasiada corriente en un plasma demasiado pequeño, se vuelve inestable. Y eso es lo que determina la razón entre la corriente, el campo magnético toroidal y el tamaño del dispositivo. Y si uno quiere obtener una cierta potencia de fusión, con unas leyes de escala experimentales que hemos obtenido a base de experimentos actuales, uno puede dimensionar la máquina. Así está como está dimensionado el ITER. El ITER está diseñado y dimensionado para producir 500 megavatios de energía utilizando esas leyes físicas. Vale, por eso que es tan grande. Pero ¿estamos seguros de que va a funcionar? Porque al ser algo tan novedoso, ¿cómo saben si va a tener esos 500 megavatios? Lo que se va a obtener en el ITER está basado en resultados de cálculos de física y experimentos que los verifican, un poco como en aeronáutica se hace con los túneles de viento. Se hacen experimentos más pequeños que reproducen los más grandes y luego se escala. Entonces, en ese sentido, el ITER no requiere que se obtengan cosas que no se han reproducido en experimentos actuales. Lo que ocurre es que en el ITER se van a reproducir todas las cosas a la vez. Entonces, se han conseguido plasmas más densos que los que necesitamos en el ITER, se han obtenido plasmas más calientes que los que han obtenido en el ITER, con presiones más altas, con presiones similares, de hecho, a las que se han obtenido en el ITER, pero todo junto es muy difícil de hacer. Y a la vez, este plasma produce energía y esta energía se va a las paredes del reactor. Parte se va en neutrones, que se difunden sobre toda la pared, se depositan sobre la pared, y parte la pierde el plasma en partículas cargadas. Y estas, como sigue la línea de campo, se depositan en zonas muy pequeñas. Y esto da lugar a, si uno no mitiga estos flujos, a flujos de potencia sobre la pared del ITER que son del orden de lo de la superficie del Sol. Entonces, una cosa que tenemos que hacer es disipar esa energía sobre una zona más alta y para eso se utiliza una configuración de campo magnético que se llama de desviador, que en los experimentos actuales ha demostrado que puede disipar la energía sobre zonas más altas. Y lo que tiene que hacer el ITER es demostrar todos estos elementos juntos. Es un problema, digamos, de integración, junto con la parte tecnológica, que también el ITER tiene que demostrar la producción de energía de fusión como una fuente de energía de la parte científica, que es lo que he hablado, y también de la parte tecnológica. Hola Javier, aquí tenemos una maqueta de ITER a escala y podemos ver todo lo que vas a ver luego en el interior de la máquina. Por fuera tenemos el criostato, que es la gran vasija de vacío que se encarga de mantener unas condiciones de temperatura adecuadas para operar los imanes superconductores. Tenemos diferentes elementos, esto sería la thermal seal que vamos a ver luego en el assembly hall. Es como un termo, ¿no? Es como un gran termo a vacío, o sea, no hay realmente una estructura de presión, pero presión inversa es para mantener la máquina en vacío. En la estructura se pueden ver tiene la forma de donut, que es donde vamos a producir la reacción de fusión, y rodeando esa estructura de donut tenemos los diferentes imanes. Tendríamos las bobinas toroidales, que son unos imanes con forma de D que hay alrededor. Hay 18 alrededor de toda la máquina, que son las que se encargan de evitar que el plasma toque las paredes de la máquina. Son unas bobinas de confinamiento. Más luego tendríamos en el centro de la máquina tendremos la central solenoid, que es la que se encarga de generar la corriente del plasma, que es la que nos va a proporcionar la energía para empezar a calentar esa corriente, el plasma. Y luego tendríamos un tercer grupo de bobinas que son las poloidales,
que son unas bobinas que nos ayudan a dar la forma que deseamos en el plasma, para ayudar a controlar la reacción de fusión. Esto sería lo que es el sistema de imanes. Sí. Con esto conseguiríamos un primer encalentamiento del plasma, pero luego necesitamos añadir más energía al plasma y eso se hace a través de microondas. Tendremos dos sistemas de microondas, uno que es el Electron Cyclotron Heating, que es energía de microondas a la frecuencia de los electrones, sí, y el Ion Cyclotron Heating, que es otra frecuencia, otros microondas a la frecuencia de los iones. Eso se inyecta aquí en la cámara de vacío. Esto se inyecta, son unas ondas que lo que hacen es resonar a la misma frecuencia que los electrones o los iones. Y una tercera manera de calentar el plasma es a través del neutral beam, que es como una especie de metemos partículas cargadas que presionan sobre el resto de las partículas del plasma. Vale. Y esta parte de abajo, que se ve de otro color. Bueno, esa parte es muy interesante, es donde el plasma al principio tiene una forma de D, no toca ninguna pared, pero cuando empezamos a operar se forma lo que se llama la X y conseguimos que el plasma, las líneas de campo, divertan el material hacia abajo. Entonces es por donde vamos a extraer todas las cenizas de helio. Ahí caería el material. Ahí caería el material, efectivamente. Que son los productos de reacción que no se interesan, ¿no? Se tienen que extraer. Esos se tienen que extraer fuera porque al final envenenan la reacción y hacen que sea menos eficiente. Ah, son impurezas, ¿no? Eso es. Entonces se extrae, pero luego de alguna forma estás sacando material, tienes que meterlo para que continúe la reacción. Claro, para meter el deuterio y el tritio, que es lo que vamos a intentar fusionar, al principio metemos solo gas, porque no hay densidad del plasma, pero luego más tarde lo que hay que hacer es meter deuterio y tritio congelado para que ese material pueda penetrar hasta las capas internas del plasma cuando sea un plasma de alta energía. Y esto va se llaman pellets, que son una especie de tapones de helio sólido que se empujan dentro de la máquina como una especie de pistola. Bueno, una auténtica obra de ingeniería. ¿Y cuál es el elemento crítico de toda esta parte tecnológica? Pues el elemento crítico del ITER, digamos, desde el punto de vista de empujar la tecnología a límites que no se habían explorado hasta ahora, pues tiene que ver con los imanes, los sistemas magnéticos, toroidales y poloidales, que son muy grandes, van a muy alto campo, y también los flujos de potencia, porque la pared del ITER recibe flujos de potencia muy alto, y ahí se ha hecho un gran desarrollo para poder manejar flujos de potencia que no son los de la superficie del Sol, pero son un 30% más o menos de los de la superficie del Sol. Ya son parte de tecnología que se han desarrollado simplemente para el ITER y que tienen que demostrarse que funcionan. Otra tecnología que hay que demostrar es que el ITER que eso no se demostrará, digamos, en producción, sino solo al principio de la tecnología, es la producción de tritio, porque el ITER tiene que producir tritio para demostrar que eso es posible luego en un reactor de fusión. He enseñado antes, ¿os acordáis que estaba en la presentación de la animación de las dos piezas que se juntan? Es en la parte de la derecha del edificio plateado, que es el Assembly Hall. Y luego está el edificio del Tokamak, que es el principal, con los dos trozos de hormigón al lado. Tengo un semáforo rojo. De acuerdo, pues estas son las bobinas toroidales de ITER. Son bobinas superconductoras, extremadamente complejas, pesan 300 toneladas y son bobinas superconductoras. Esto realmente no se hace, esto es algo único que hemos hecho aquí. El concepto de bobina superconductora, este es el concepto. Aquí tenemos fibras de material superconductor, niobio estaño, mezclado con cobre. Entonces esto se va hilando una detrás de otra, se van creando paquetes y aquí por en medio va a circular el helio que les va a refrigerar a 4 Kelvin. Y al final colocas aquí una carcasa que va a aislar para que el helio se quede dentro. Vale. Entonces en estas bobinas tenemos 134 vueltas de este tipo de conductor. En total 4,5 kilómetros de bobina superconductora. ¿Esto va por dentro de esto que es una...? Esto va por dentro, entonces imagínate una sección así, que tienes una detrás de otra apilada en esta dirección y en esta dirección. Vale. ¿De acuerdo? De hecho, hay 7 capas. Vamos a meter una corriente de 68 kiloamperios y al resultado tendremos un campo magnético de 5 teslas, que para tener una idea, esto contendría una presión de 4 o 5 atmósferas. ¿De acuerdo? Es la presión que sentiría un buceador cuando está pues, a unos 20 metros bajo mar. Entonces, esto es la parte interna, la parte que va a crear el campo magnético. Adicionalmente, tienes toda la estructura
enorme, que nos está pesando en torno a 100 toneladas, que es la parte mecánica de las bobinas toroidales, y nos va a servir para juntar todas las 18 bobinas toroidales y permitir reaccionar todos los esfuerzos. Aquí tienes una energía magnética acumulada enorme, de 41 megajulios. Estas son las primeras bobinas que hemos recibido, han venido de Japón al cabo de unos 10 años de desarrollo. El conductor se fue fabricando por todos los países del mundo, se envió a Japón, crearon la bobina y la carcasa esta se hizo en Corea. Entonces, toda la logística para fabricarlo ha sido bastante compleja. En este momento estamos haciendo la preparación de las bobinas previa a la instalación dentro de ITER. Primero se levantará la cámara de vacío, que ahora la veremos, y después se levantarán ambas bobinas, se colocarán juntas y se llevarán al pico. Ya sabéis cómo es un tokamak, ¿no? Que hay una combinación de 4 sistemas de imanes. Tenemos el central solenoid, tenemos las bobinas toroidales que hacen el confinamiento primario del plasma. Tenemos las bobinas poloidales que consiguen posicionar al plasma. El plasma puede ser entendido como si fuera un globo al que tratas de comprimir y se te escapa por todas partes. Las bobinas poloidales, la combinación de las 6 bobinas poloidales te permiten tener confinado el plasma. Y después tenemos el sistema de correction coils, de imanes correctores que se fabrican en China. Las bobinas poloidales están alrededor de ITER, están puestas poloidalmente alrededor de ITER, del tokamak, y por su tamaño pues es imposible el transporte. De las 6 se decidió que la PF1, que es la que está más arriba, se fabricaría en Rusia. La PF6, en principio del mismo diámetro que la PF1, pero de más peso, se pensó que se iba a fabricar aquí en Europa, pero finalmente se cedió a China. Y las otras 4, PF2, PF3, PF4 y PF5, se están fabricando aquí porque su tamaño nos permitiría el transporte por carretera. Lo que estamos viendo ahí es lo que es la estación de impregnación, que se hace por vacuum pressure impregnation, que se tiene que hacer una especie de cámara vacío, comprimir a una de las partes del imán, que es el double pancake que llamamos, que sería esto de aquí. Se comprime, se evacúa del aire hasta unos pocos milibares y se inyecta la resina, que es un epoxi, y después, una vez que estás seguro de que todo está mojado, toda la fibra de vidrio y todos los vendajes que hacemos al conductor para que tenga un aislamiento eléctrico, cuando estemos seguros de que todo está bien mojado, se eleva la temperatura hasta unos 130, 140 grados, depende de la resina, durante un tiempo de varias horas, y se consigue que la resina se convierta en una especie de composite. Un composite como G10 o G11 que llamamos. Realmente entonces lo que hay son cables superconductores de que... El superconductor que utilizamos en el PF Coils es navío de titanio. Para las toroidales y para el central solenoid tenemos navío 3 estaño, porque las condiciones de operación son muy críticas, sobre todo con el campo crítico, que hace que la superconductividad se pierda, pero en las bobinas poloidales el campo es más bajo, son como de 5 teslas, y el navío de titanio es ideal, se puede utilizar navío de titanio. Y lo que se ve que es un periodo de desarrollo, bueno, son meses, ¿no? Sí, años, llevamos 4 años, ¿no, Ander? 4 años fabricando. A día de hoy hemos fabricado la PF6 en China, la PF5, y todavía nos faltan la PF2, PF3 y PF4. Esta es una estación de la PF2. Ahora vas a meternos dentro. El momento que es capturarlo. Bueno, pues hemos visto las bobinas toroidales y luego la pieza clave de la máquina es la cámara de vacío. Esto es el toro, donde en el interior estará contenido el plasma y donde tendrán lugar las reacciones nucleares. Ahí dentro va a ocurrir, ¿no? Ahí dentro va a ocurrir. Ahí está el plasma fluyendo. Correcto. Entonces, esto está fabricado en 9 piezas, ¿de acuerdo? Estructura de acero, en torno a unas 350 toneladas, doble pared, acero inoxidable, con bajo contenido de cobalto para reducir la irradiación de los materiales cuando produzcamos neutrones. Fabricación también extremadamente compleja, nos ha llevado casi una década construirlo. Buena parte de la complejidad ha sido que esto es una cámara que va a contener tritios, material radiactivo. Se considera una cámara nuclear ya, y esto nos exige seguir el código nuclear, lo cual
entre otras muchas cosas, obliga a inspeccionar 100% todas las soldaduras. Entonces todo esto ha demorado mucho la fabricación. Los componentes, este específicamente se ha fabricado en Corea, nos ha llegado el verano pasado, y otros se están fabricando en Corea y en Italia. Similar a las bobinas toroidales, hay trabajo de preparación, estamos específicamente instalando sensores externos que nos permitirán conocer la posición del plasma. ¿Qué son los cables estos que se ven aquí? Son las placas estas rectangulares que ves, brillantes, y todo el cableado llevará las señales que irán al sistema de control últimamente y nos dirán cómo operar la máquina. Habrá, si quieres, un control activo de la máquina. Entonces, ¿por qué es tan complejo, tan grande? Bueno, en primer lugar, el centro del plasma, la parte que está caliente, es realmente muy reducida, con lo cual nos falta un volumen muy grande para que se pueda producir fusión, y todos los componentes están dimensionados además para poder reaccionar frente a esfuerzos electromagnéticos. Aquí en el interior, el plasma, hay una corriente. Todos los iones y los electrones van a ir circulando. Está contenido por un campo magnético. Las partículas dan vueltas en torno de las líneas de campo magnético, ¿de acuerdo? Digamos, la intensidad y el campo magnético son paralelos. Si hay una pequeña fluctuación en el plasma, ocurren disrupciones, se inducen corrientes en las paredes. La corriente y el campo magnético dejan de estar paralelas, son perpendiculares, y aparecen fuerzas de Lorentz, que en el peor de los casos son del orden de megatoneladas. Es por esto que esta máquina está tan extremadamente robusta y diseñada para aguantar esto. No sería un accidente nuclear, pero evidentemente no queremos dañar la máquina. Sí, y luego al final tiene una parte donde se llama divertor, ¿no? Sí, especial. Sí, o sea, dentro de la máquina estará cubierto por el manto, el blanket, sí, que son los componentes que van a absorber buena parte de la energía térmica, y el divertor, que es la parte inferior, es donde desviaremos todos los productos de la reacción y los extraeremos, es el equivalente al tubo de escape de un automóvil. Saldría el helio junto con el deuterio y el tritio, pero fundamentalmente es el helio que lo queremos sacar de la reacción una vez que ha dado toda su energía al plasma. Otra característica de esto es una doble pared, 60 milímetros, y dentro hay placas nucleares. ¿Por qué? Estamos produciendo en el centro del plasma, tenemos 100 millones de grados. Aquí fuera estarán las bobinas que hemos visto antes, que estarán a 4 Kelvin, menos 279 grados, con lo cual tienes en torno de unos 6 metros un gradiente de temperaturas, pues desde 100 millones a 0 grados, absolutos casi, que se considera el mayor gradiente de temperaturas que hay en el universo. Entonces, todas las características para que veas lo mucho que estamos empujando la tecnología para conseguir la fusión. Entonces, bueno, estamos ya muy cerca de acabar las operaciones de preinstalación y vamos ya a preparar tanto la cámara de vacío como las bobinas para meterlas en el pit. Como he dicho, junto a esta cámara de vacío vendrán las dos bobinas que hemos visto antes. Se parejan dos bobinas, una cámara de vacío, un segmento, y lo haremos 9 veces en total, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la operación? Las reacciones de fusión, el helio se va a quedar dentro del plasma hasta que lo enviamos al divertor, los neutrones no están cargados, saldrán del campo magnético, nada los retiene. No van a impactar directamente contra la pared de acero. ¿Por qué? Porque si impactaran, dañaríamos la pared y, en segundo lugar, arrancaríamos iones de acero, acabarían en el plasma. Cuando entrarían en el plasma, empezarían a radiar, y cuando radias, enfriarías el plasma. Si lo enfrías, lo disrumpes, y ocurriría lo que te he dicho de los esfuerzos electromagnéticos, ¿de acuerdo? Entonces, toda la pared está cubierta con berilio, que es el número atómico 4, es casi el primer sólido, el número atómico más bajo. Tienes placas de berilio por todas partes y detrás tienes un bloque de acero donde la energía de los neutrones va a ser en buena parte absorbida y va a producir el calor que extraeremos con agua para producir energía eléctrica. Esto es, digamos, 80% de la máquina o 90%. La parte más baja, vamos a emplear tungsteno. En ese momento lo que estamos haciendo es desviar las líneas de campo magnético para que se abran e impacten en la máquina. En este momento el plasma tiene menos energía y lo que queremos es que todavía se neutralice más hasta que el ion se pueda recombinar con un electrón y volverse una partícula neutra. El primer impacto, cuando está llegando el plasma, estamos colocando tungsteno, porque es el metal que tiene el punto de fusión el más elevado, 3000 grados. De hecho, es un poco más complicado. De hecho, vamos a intentar colocar, jugando con los parámetros del plasma, para que incluso delante del tungsteno haya como una película que todavía reduzca más la energía de las partículas que llegan al tungsteno. Es un proceso relativamente complicado, pero básicamente lo que queremos es que al final las partículas pierdan toda su energía, se puedan recobinar y podamos bombear el helio. Si dejáramos el helio en la máquina, eventualmente se ahogaría, el plasma se ahogaría y no podría continuar. ¿De acuerdo? Porque en las estrellas ocurre que al principio las reacciones se van empujando hacia afuera de la estrella, ¿no? Pues aquí, como no tenemos esta posibilidad, lo extraemos. Estamos ahora mismo en el edificio de preensamblaje de los componentes y podéis ver algunas de las tareas principales que se están haciendo ahora mismo. Estamos trabajando con el Thermal Shields, componente de color plateado que veis ahí.
y con las SSIT, que son las grandes estructuras que sirven para preparar los grandes sectores de los módulos toroidales antes de pasarlos al pit y hacer la construcción de la máquina en sí. Se traen aquí los elementos y con esas grandes grúas se meten, ¿no?, en el pit, así se introducen como si fuera un caldero, ¿no? Sí, básicamente una vez que están preensamblados los componentes se levantan a más de 20 metros de altura y se introducen en el pit a través de la apertura que tenemos arriba. El Thermal Seal, por ejemplo, es un componente que no solo tiene color plateado, sino que realmente está recubierto de plata para que se comporte adecuadamente en cuanto a sus propiedades térmicas, para proteger y mantener la superconductividad de los imanes. Y es solamente uno de los ejemplos de lo que ocurre ahora, pero como veis hay muchas cosas. En general, en el ensamblaje de una máquina de estas características hay 4 grandes retos que tenemos que cumplir. El primero de ellos es conservar una limpieza muy exigente de los componentes, ya que todos van a trabajar en unas condiciones de vacío muy exigentes y si no se mantiene todo con una limpieza adecuada, la máquina simplemente no podría llegar a funcionar. Hay experiencia en esto en otros tokamak superconductores o aceleradores de partículas con bobinas superconductoras. Otro de los grandes retos es la cuestión de las fugas de helio. Tenemos un montón de componentes criogénicos refrigerados con helio. El helio es un gas con unos átomos muy ligeros, muy pequeñitos, que pueden fugar muy fácilmente a través de cualquier microfisura que en otra máquina no tendría problemas, sobre todo en las soldaduras. Aquí tenemos que ser muy rigurosos inspeccionando todas las soldaduras, especialmente en las tuberías. Eso también exige mucho trabajo y mucha preparación y mucho trabajo de supervisión en esta zona antes de pasar al pit y luego en el pit también. Otro de los retos, el tercero podríamos decirlo, es el de la gestión de las tolerancias. Son componentes gigantescos que hay que instalarlos con unos errores de unos pocos milímetros nada más. Para ello tenemos grandes expertos que trabajan con nosotros en metrología de muy alta precisión, con láseres, una serie de sistemas muy sofisticados con los que tenemos muy buena colaboración. Finalmente, el control de la integración de los sistemas. Como veréis, en el pit el espacio parece muy grande, pero lo vamos a llenar con tantos sistemas que van a trabajar tan cerca unos de otros que tenemos que estar muy seguros de que el espacio entre cada uno de los sistemas se respeta correctamente y hay que anticipar también el espacio final que habrá una vez que la máquina esté en operación. Los componentes criogénicos tenderán a encogerse y los térmicos, los que trabajan a altas temperaturas, tenderán a expandirse, de manera que los espacios van a cambiar. Todo eso lo anticipamos, preparamos toda la máquina en unos modelos de 3 dimensiones CAD con mucho nivel de precisión, anticipamos todas las fases de ensamblaje y así controlamos con mucho cuidado que no existan choques entre componentes durante el ensamblaje y que todo encaje perfectamente para que la máquina funcione correctamente al final. Esas son un poco las grandes preocupaciones que siempre están en nuestra mente mientras trabajamos aquí y trabajamos en el pit. ¿Podemos ir a verlo? Por supuesto. ¡Vamos para allá! Necesitáis esto, tenéis que poneros encima de la ropa. Bueno, esto también sirve de preparación para astronautas. Y estamos listos para la misión espacial. Lo mismo voy a ITER que voy a la Estación Espacial Europea. Ojo. Hola, hijo de Newton. ¿Quieres saber qué se siente al estar dentro del Sol? Pues caliente. Vale, lo reconozco. La física sin ingeniería sería filosofía. No lo vuelvo a decir, lo prometo, nunca más voy a hacer un chiste ingeniero. Está impresionante, tío. Locurón. I'm flipating in colors, tío. ¿Nos haces una foto, por favor? Sí. Hacemos un Titanic. Ay, Dios. ¿Quieres o no? ¿En serio vamos a...? ¿Quieres o no? Venga, sí. Pues mira, chicos, ITER es un grupo de países que se han puesto de acuerdo para fabricar el proyecto de tokamak, que es el nombre de la máquina. Como es un grupo de países que van a colaborar, este grupo de países aportan cada uno su saber hacer, su experiencia, la maquinaria y compañías que puedan trabajar en este proyecto con estos componentes para poder fabricar las piezas. Y es muy interesante porque aparte de ellos colaborar con esto, también adquieren conocimientos y tecnología punta que hoy en día no existe. Esta máquina tenéis que entender
que es la primera vez que se construye a un tamaño de esta escala y hay requerimientos que son muy específicos, muy complicados de fabricar. Mis átomos están ahora mismo a punto de desintegrarse. Cansancio físico y mental. Y como aquellos exámenes de cálculo de la universidad que salían aturdidos, pues igual. ¡Ah, la frontera! ¿Te quedas con la frontera? Sí. No sé, de las tonterías que tú haces muchas. Sí, otro día perfecto en la sala de vigilancia de IT. ¿Ah? Bermúdez, venga, ¿qué están viendo mis ojos? ¿Acaso es un terrorista del humor? Peor, creo que son youtubers. Están llegando. Let's go. Pues esto ha sido todo, compañeros. Denle mucho coco y estudien, que quizás seas tú el próximo Vete. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, piratilla. Hasta pronto. Y que tío, que dura la vida. Menos mal que no viniste. Pasarlo mal aquí, en un castillo. Vamos. El chateau, tío. El chateau. Como huele a ciencia este lugar. Como huele a conocimiento. Y esta es nuestra humilde morada. Nuestra casita. Y que tío, que dura la vida. Menos mal que no viniste.